representantes de los medios de comunicación. Una vez más, gracias por estar aquí, por atender a nuestra invitación para esta conferencia de prensa que imparte el maestro Miquel Arreola Peñalosa, comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios, y el licenciado Eduardo Sánchez Hernández, vocero del Gobierno de la República, quien hace uso de la palabra en primer término. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Prevenir y combatir a los negocios que prestan servicios médicos ilegales es tarea permanente del Gobierno de la República. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, realiza acciones para que establecimientos como clínicas estéticas, consultorios médicos o consultorios en farmacias cumplan con la regulación sanitaria y no representen un riesgo para la salud de sus pacientes. Desde el punto de vista económico, estos establecimientos tienen una importancia cada vez mayor. Año con año, la población gasta más en estos servicios, lo que ha propiciado la aparición de más establecimientos en los que la salud se ve solamente como un negocio. La COFEPRIS ha fortalecido sus acciones de vigilancia para prevenir y combatir el surgimiento de estos servicios irregulares. Le solicito atentamente al licenciado Miquel Arreola Peñalosa, titular de la COFEPRIS, que nos ponga al día sobre las acciones que lleva a cabo la institución a su cargo para proteger nuestra salud. Muchas gracias, vocero. Muchas gracias, Roberto. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a ir directamente a explicar los resultados de la estrategia del Gobierno de la República para la prevención y combate de servicios médicos ilegales. Como ustedes recordarán, la semana pasada hicimos un corte en materia de productos. Hoy vamos a platicar respecto de los servicios ilegales que hemos detectado en el mercado, que afortunadamente son los menos, pero hemos visto cifras crecientes. La estrategia es, primero, clausurar los establecimientos ilegales, combatir la presencia de clínicas de cirugía y procedimientos estéticos sin autorización de la COFEPRIS y también, como tercer elemento, incrementar la información para el público para efectos de que tomen una mucho mejor decisión de consumo. A través de dos ejes, básicamente, vigilancia sanitaria permanente y el fortalecimiento de acciones para promover el cumplimiento de la regulación. Son tres los rubros que vamos a presentar hoy con resultados: clínicas estéticas, consultorios médicos y consultorios en farmacias. Este es el cuadro donde se puede observar el contraste en materia de aseguramientos, verificaciones y suspensiones, comparando el periodo del año 2000 con el 2013-2015. En materia de medicina estética, se ha incrementado en verificaciones 305% esta actividad. Pasamos de 297 verificaciones a 1,202 en el periodo mencionado. Y en materia de suspensiones, registramos el incremento histórico más grande que se ha logrado. Pasamos de una suspensión a 59. En materia de consultorios médicos, el incremento en verificaciones fue de 105% y de suspensiones de 232%. Y además, por primera vez en materia de consultorios y farmacias, iniciamos una estrategia robusta de fomento, verificación y suspensión sanitaria de establecimientos. Revisamos casi 7,000 establecimientos, suspendiendo 374, y las multas con estos incrementos también sufrieron una alza considerable. Las multas se incrementaron en 270% en la administración del presidente Peña. Empiezo dando algunos datos. El 2% del gasto de las familias representa gasto en salud, y ese gasto en salud se divide en 40% en gastos de consulta, 30% en medicamentos, y lo demás se divide en atención hospitalaria, análisis clínicos, etcétera. Por eso es muy importante cuidar que ese 40% del gasto en salud que hacen las familias se haga
en establecimientos legales. El mercado de establecimientos de atención médica ha tenido un crecimiento constante de 8.5% anual y estamos hablando que hoy ese mercado vale 160,000 millones de pesos. También el mercado de establecimientos de medicina estética ha tenido incrementos del 5% anual en el último periodo del 2006 al 2013 y alcanza un valor de 2,000 millones de pesos. En este sentido, también dos datos interesantes. Si sacamos la tasa por cada 10,000 habitantes en materia de primero consultorios y clínicas y después de farmacias, nos damos cuenta que son de las tasas más altas del comercio. Estamos hablando de que por cada 10,000 habitantes hay casi 7 consultorios y por cada 10,000 habitantes hay casi 3 farmacias. Estamos hablando que hay más farmacias y consultorios en el comercio que sucursales bancarias. En este sentido, ¿qué hemos hecho en materia de clínicas de medicina estética? ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que se oferten tratamientos estéticos que no estén aprobados por los protocolos que se encuentran en las normas oficiales mexicanas, que no se tenga aviso de funcionamiento y en el caso de llevar a cabo cirugías no se tenga licencia sanitaria. También nos preocupa y revisamos que no exista infraestructura poco apta para realizar, que exista infraestructura poco apta para realizar estos procedimientos y que los insumos que se utilizan no estén registrados por la COFEPRIS, ya sea instrumental médico, medicamentos, etcétera. Y también que existan personas, que el personal de estas clínicas no sea profesional de la salud y recete productos. Voy a subrayar una preocupación importante. En materia de tratamientos para bajar de peso, existen personas que no son médicos y están recetando medicamentos, supuestos medicamentos no registrados. En México tenemos identificados con avisos ante la COFEPRIS 9,874 establecimientos, de los cuales la mayoría se encuentran en el Estado de México, Puebla y Morelos. En este sentido, hemos incrementado las verificaciones de los establecimientos en 305% en esta administración. La secretaria de Salud, Mercedes Juan, ha sido muy clara en su instrucción. Tenemos que levantar la mirada a los servicios ilegales en materia de salud, en materia de prestación de servicios médicos. Tenemos que ejercer la política de tolerancia cero. Por eso pasamos de 297 verificaciones a 1,202 y de una sola suspensión a 54. Las suspensiones se incrementaron en 5,300%. En este sentido, también hemos emitido alertas constantes. Hemos alertado a cerca de 36 establecimientos irregulares. Aquí está la lista, no la voy a agotar, pero está desde luego en la página de internet de la COFEPRIS. Y me gustaría hacerles o darles algunos ejemplos de lo que hemos encontrado. Físicamente hemos encontrado cosas muy graves, como son la expedición de medicamentos, supuestos medicamentos a granel. Algunos nutriólogos le dan estos paquetes a las personas para que bajen de peso y no sabemos si están bien manufacturadas, no sabemos cuáles son los ingredientes que contienen, por lo tanto es un grave riesgo a la salud. Estos últimos 6 días hemos podido cerrar 6 clínicas de belleza que, entre otras cosas, presentaban o ofrecían a sus clientes estos productos. Esto es un kit semanal que pudimos asegurar en la Ciudad de México el día de ayer, que consiste en consumir diversas pastillas en diversas presentaciones para bajar de peso. Esto está evidenciado también en expedientes clínicos. Tenemos casos de distorsiones importantes al sistema nervioso central, también peligro al hígado y al sistema renal. Encontramos que se vendía esta agua en una clínica de Las Águilas con un costo de 7,000 pesos.
se le establecían algunas propiedades mágicas y esto desde luego no lo puede permitir la autoridad. Esta clínica ya está cerrada. También dos temas más de preocupación. Encontramos estos viales de donde se obtenían inyecciones. Esto es cromo. El cromo es un metal pesado y el cromo está obviamente prohibido para cualquier tratamiento médico. También encontramos cafeína, donde se desprende que también se utilizó este líquido para inyectar y esto representa un grave riesgo a la salud. Por último, enseñarles un producto milagro que encontramos también en las clínicas, que se llama inulina de maguey. Este producto no tiene buenas prácticas de manufactura, no se conocen los ingredientes que contiene y se le ofrece a las personas para bajar de peso. Estos son los hallazgos que tuvimos en los establecimientos irregulares. En materia de consultorios médicos, lo que revisamos es que los profesionistas tengan cédula profesional, que los consultorios provean los servicios quirúrgicos de conformidad con la licencia específica emitida por COFEPRIS, que tengan infraestructura revisada de conformidad con la norma 05 de la Secretaría de Salud en materia de consultorios generales y si prestan servicios de especialidad, también que cumplan con la norma 016 y que los insumos estén registrados ante COFEPRIS. El incremento es notable en materia de verificaciones a consultorios. Pasamos de 7,200, casi 7,300 a casi 15,000, estamos hablando de un incremento del 105%, y las suspensiones se incrementaron en 232%, de 124 a 412. Consultorios en farmacias. Decirles que en agosto del 2010 se emitió un acuerdo del Ejecutivo para prohibir la venta de antibióticos sin receta. ¿Cuál era la preocupación en materia política pública? Que estábamos generando ya resistencias bacterianas y que tenía que mediar receta a la compra de un antibiótico. Tuvo efectos positivos este acuerdo, bajaron las ventas acumuladas de antibióticos en 2 años en aproximadamente 14%. Estamos hablando que tampoco se afectaron las ventas del sector farmacéutico, que empezaron a haber recetas donde se evitaba el uso de antibióticos y eso ha sido positivo para la población, pero el fenómeno de instalación de consultorios en farmacias creció 340% en 4 años. Estamos hablando de que en 2009 había casi 4,000 consultorios en farmacias, hoy hay 15,000. ¿Qué hizo el gobierno de la República? Estableció una estrategia para el fortalecimiento de la regulación de farmacia en consultorio. ¿Qué queremos en el gobierno de la República? Garantizar que en las farmacias no exista conflicto de interés con los consultorios, que los consultorios en farmacias cumplan con toda la regulación atribuible a los propios consultorios generales y por eso iniciamos, por instrucciones de la secretaria Juan, en septiembre del 2013, primero a fomentar una guía de buenas prácticas en los consultorios, después a ejercer las sanciones que tenemos como autoridad en un segundo momento y en una tercera fase a promover la calidad en el servicio. Esta es la guía, también no la voy a agotar, pero de lo que se trataba es que estos nuevos negocios tuvieran muy claro qué tenían que cumplir. Y en ese sentido, lo que hicimos a partir del 2013-2012 fue revisar la mitad de todos esos consultorios. Tenemos una muestra muy significativa de cómo han cumplido. El 80% de los consultorios de cadenas nacionales cumplieron con la regulación, el 60% no lo hicieron, en cadenas más atomizadas en el territorio nacional, farmacias más pequeñas, tuvieron un cumplimiento del 60%, el promedio fue 75%. Estas fueron las causas de incidencia de no cumplimiento en los casos donde se implementaron las sanciones, básicamente cuestiones menores, donde los médicos no daban
reportes de los casos de enfermedades infectocontagiosas a la Secretaría de Salud, donde no existían accesos correctos a los pacientes, a las áreas de exploración física, donde no se contaban con áreas de interrogatorio y exploración, etcétera. A partir del 15 de noviembre del 2013, también iniciamos las visitas de verificación coactivas. Y en ese sentido, de las 6,399 visitas que hicimos a las farmacias, cerramos 374 consultorios por no cumplir con la normatividad. Esta estrategia sigue, es permanente y vamos a también fortalecerla, obligando a los consultorios en las farmacias a hacer un cuestionario de prevención en materia de salud. Hoy, en las farmacias de los consultorios, se han hecho 6 millones de cuestionarios acerca de sobrepeso, diabetes e hipertensión, y la idea es poder localizar previamente a estos pacientes y dirigirlos al segundo y tercer nivel de atención. En materia de acciones para fortalecer esta vigilancia sanitaria, en 2015, por instrucciones del presidente de la República y de la Secretaría de Salud, vamos a hacer lo siguiente: vamos a incrementar 30% los aseguramientos y desde luego los operativos, vamos a incrementar los métodos de investigación para poder localizar a estas instancias ilegales. Hay que recordar que son ilegales y que los tenemos que ubicar para sancionarlos. Vamos a publicar a partir del día de hoy el padrón de clínicas Patito. Tiene que saber la población dónde están los riesgos sanitarios y lo van a poder identificar de manera inmediata. Cero tolerancia y clausura inmediata de establecimientos que no tengan aviso o licencia y, como ya lo dije, esta estrategia va a girar a partir de estos 3 segmentos de negocio que nos interesan, que son consultorios, consultorios también o clínicas estéticas y consultorios en farmacias. A partir de la semana pasada se incrementó en seguimiento a esta instrucción la actividad de verificación de la COFEPRIS. A partir de la semana pasada pudimos localizar y suspender 6 clínicas de medicina estética después de 9 operativos en el Distrito Federal, el Estado de México y Querétaro. Estamos hablando de que estas 6 suspensiones representan el 9% de todo lo que se suspendió en el periodo 2012-2015. En ese sentido, las multas tuvieron un incremento ya final después de estos 6 aseguramientos del 270%. Estamos hablando de casi 5 millones de pesos, pero también subrayar que traemos 34 expedientes abiertos donde podríamos cobrar alrededor de 38 millones de pesos en multas. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Además de lo físico que les presenté, no se contaba con aviso de funcionamiento, no se contaba con responsable sanitario, no se contaba con profesionales para la actividad de nutrición. Estábamos hablando también que los protocolos no estaban inscritos ni autorizados por la autoridad sanitaria. Aseguramos diversos productos milagro y también localizamos personal no calificado y no acreditado como personal en materia de salud. Recomendaciones a la población. Primero, antes de acceder a cualquiera de estos servicios, verificar si van a someterse a una cirugía, que el cirujano plástico esté certificado ante la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, que el título y cédula profesional de su especialidad, así como la licencia sanitaria, se exhiban en un lugar visible. Hay que verificar también las condiciones de salubridad del propio establecimiento. Desde luego es una de nuestras principales tareas, pero es importante que el consumidor también lo verifique y denunciar las malas prácticas en la página de internet de COFEPRIS,
en nuestro Twitter o al 01800-033-5050. En suma, en la administración del presidente Peña, las verificaciones a establecimientos de atención médica se han incrementado en 205%, mientras que las suspensiones se han incrementado en 3.316%. Las visitas a consultorios en farmacias subieron de 0 a 7,000. Los consultorios en farmacias fueron revisados y suspendidos en 374 ocasiones en 25 meses. Los consultorios médicos en su supervisión enfrentaron un incremento del 232%. En materia de clínicas de medicina estética, las sanciones se incrementaron en 6.400%. Las multas en establecimientos de atención médica también se incrementaron en 270%. En la última semana se suspendieron 6 consultorios de clínicas de medicina estética, el 9% del total acumulado, y hoy se anuncia la publicación del padrón de clínicas comúnmente denominadas Patito, y además también hoy emite el comisionado federal una instrucción directa a las 32 entidades federativas para efectos de que incrementen primero la investigación de este tipo de establecimientos, las verificaciones y las clausuras. Vamos a pasar, como cierre de la presentación, a un video. En seguimiento a la estrategia de vigilancia sanitaria del Gobierno de la República, en las últimas horas la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS suspendió 6 consultorios en clínicas de cirugía estética debido a que no contaban con el aviso de funcionamiento y ofrecían servicios médicos al margen de la ley. Bueno, este establecimiento de atención médica se suspende ya que es un giro en el que daban tratamientos antiobesidad. La persona que lo daba no era un profesional de la salud, refiere que lo hacía porque aprendió de un profesional de la salud, no tuvo cómo constatar su acreditación académica y el tratamiento que daba eran dietas y medicamentos milagros a granel sin etiquetado. Esa es la razón por lo que este establecimiento es un riesgo para la población que asiste a él. En 9 operativos en el Distrito Federal, Estado de México y Querétaro, los verificadores federales decomisaron más de 1.300 productos, dentro de los cuales destacan cápsulas con sustancias desconocidas, malla supralingual para supuestamente bajar de peso, sustancias sin etiquetado, cremas corporales sin etiquetas y suplementos alimenticios. Con acciones que protegen tu salud, estamos moviendo a México. El mercado de los establecimientos que ofrecen atención médica o estética supera hoy en México los 159,000 millones de pesos. Año con año crece el número de consultorios y de farmacias públicas y privadas. Esto es positivo porque los servicios de salud están cada vez más cerca de la población y con precios más competitivos. Pero también implica un reto para la autoridad que debe vigilar su correcto funcionamiento.
así como la enorme mayoría de los profesionales de la salud velan por el interés de sus pacientes, también hay quienes solo se guían por el interés de hacer dinero. Por eso, en esta administración, en tan solo 2 años, se ha duplicado el número de verificaciones practicadas a este tipo de establecimientos. La buena noticia es que las verificaciones de la COFEPRIS nos indican que más del 95% de los establecimientos funcionan correctamente. Pero también la COFEPRIS ha detectado que operan irregularmente casi 3% de los consultorios, más del 4% de las clínicas estéticas y 5% de los consultorios en farmacias. Esto ha propiciado la suspensión de actividades y sanciones para más de 800 establecimientos, lo que comparado con 2012 representa un incremento de 6.400%. Asimismo, el monto de las multas se ha incrementado en un 270%. La autoridad debe hacer que la ley se cumpla y lo estamos haciendo. Y los ciudadanos también tenemos tareas de prevención que realizar. Por ejemplo, no debemos confiar en tratamientos mágicos que no tienen autorización sanitaria, como algunos que prometen bajar de peso o reducir tallas sin el más mínimo esfuerzo. Antes de someternos a una cirugía, debemos asegurarnos que el médico esté certificado, que tenga título y cédula profesional y que el establecimiento cuente con la licencia sanitaria respectiva. Hay que tener mucho cuidado de ingerir productos, aunque se vendan como naturistas. La mayoría de ellos no están certificados por la COFEPRIS y consumir un producto de esa naturaleza constituye un riesgo para la salud. En una acción más para combatir malas prácticas, a partir de hoy, la COFEPRIS publicará en su sitio de internet el padrón de clínicas estéticas que han sido suspendidas. Con esa información, cualquier persona que haya sido afectada por un mal servicio o tratamiento podrá tomar acciones como exigir que el daño sufrido se le repare. La COFEPRIS invita a los ciudadanos denuncien las malas prácticas médicas y sanitarias a través de su página de internet www.cofepris.gov.mx, su cuenta de Twitter @COFEPRIS o al 01800 033 50 50. Así, trabajando en conjunto, sociedad y gobierno, avanzamos en la prevención y combate a los riesgos para la salud de los mexicanos y, lo más importante, cerramos espacios a la impunidad. Por su atención, muchas gracias. Vamos a atender las preguntas que tengan ustedes. Tenemos 4 solicitudes hasta el momento de preguntas. Antes de ello, quiero agradecerle al licenciado Carlos Sandoval, director general de Comunicación Social de Salud, y al licenciado Isidro Chávez, su valiosa colaboración para que se lleve a cabo esta conferencia de prensa. Comenzamos con Adriana Alatorre, del periódico Reforma. Buenos días. 2 preguntas. Primero, comisionado, ¿cuántas clínicas Patito van a salir en este padrón? Y de las principales irregularidades que encontraron, bueno, los resultados son espectaculares, pero solamente verificaron en 3 estados, o sea, esto es una muestra de solo 3 estados. ¿Cuándo vamos a tener una radiografía nacional de todos los consultorios o farmacias que no operan bien? Gracias. Muchas gracias, Adriana. Bueno, desde luego que en materia de medicina estética vamos a publicar todas aquellas que fueron suspendidas. Son alrededor de 60, bueno, son 66. Son 66 más las que ya habíamos alertado entre 2013 y 2014. Esta práctica de alertar no es nueva, pero lo que vamos a constituir como un mecanismo permanente es el padrón de clínicas Patito. Quizá pasé muy rápido en la presentación el mapa, pero tenemos que en todos los estados de la República
se han presentado avisos en materia de clínicas de medicina estética. Solamente subrayé los más grandes en magnitud, por tener el Estado de México 3,204, Puebla 2,860 y Morelos 733. Pero en total, los que tenemos que en nuestra base de datos de las notificaciones también que nos hacen los estados son casi 10,000, y en todos los estados se presentan clínicas y en todos los estados se han presentado operativos y cierres. Continuamos con Ángeles Cruz de La Jornada. Muchas gracias, buenos días. Yo quisiera precisar, mencionó comisionado que se han suspendido 54 clínicas estéticas y que hay alertas sobre 36. Estos dos números se suman y me imagino que si hay alertas es porque encontraron irregularidades, pero no ameritaron su cierre. Si me pudiera, por favor, puntualizar en esa parte. Y ¿cuál serían las acciones para garantizar que no hay conflicto de interés en los consultorios en farmacias? Porque finalmente son negocios de las propias farmacias. Sobre los consultorios también quisiera saber si a partir de las verificaciones que ustedes han hecho, las personas podemos confiar de que los médicos que están ahí en esos consultorios tienen la capacidad y la preparación para la atención de personas que llegan con algún padecimiento. Y también si pudiera, por favor, puntualizar cuál es el mecanismo para garantizar que va a haber un seguimiento a lo que ellos se encuentran ahí, ¿no? Y mencionó 34 expedientes abiertos, y estos además son diferentes a los anteriores de las suspensiones y las irregularidades, por favor. Gracias, Ángeles, lo desgloso. 36 habíamos alertado entre el 13 y el 14. Hoy estamos hablando de que entre el 2013 y el 2015 cerramos 65. El padrón se va a constituir por las que habíamos alertado y por las que tenemos suspendidas en este último periodo. En el 2012 hay que recordar que solamente se suspendió una. Ese es el desglose. También subrayar pues, que ese incremento fue del 6,400% en suspensiones. En el tema del conflicto de interés en los consultorios de farmacias, la estrategia es muy puntual en prohibir cualquier tipo de comunicación entre los dos establecimientos. La COFEPRIS verifica también a las farmacias en su actividad de dispensación de medicamentos, que también está regulada, y los consultorios tienen que ser establecimientos totalmente independientes en su práctica. Por eso no debe haber comunicación entre los dos negocios, por eso el médico tiene que tener cédula profesional, por eso tiene que tener el consultorio en la farmacia un área distinta para cuestionario del paciente, un área distinta para exploración. Y voy a la tercera, que creo que era seguimiento clínico. Tiene que tener por paciente un expediente. Estamos hablando de que el 95% de los servicios que prestan estos consultorios consiste en primer nivel de atención. Y en el primer nivel de atención, distinto que exista la obligación de darle seguimiento clínico al paciente, no necesariamente son consultas repetidas, toda vez que se presentan cuadros que se resuelven de manera inmediata con la receta. Lo que sí quiero subrayar es que si la voluntad y el objetivo del acuerdo del 2010 era que no nos autorrecetáramos antibióticos, con los números que tenemos, podemos ver que bajaron las ventas de antibióticos, que subieron las ventas, por ejemplo, de antivirales, y con eso hemos podido evitar esa mala práctica de autorrecetarse, esa mala práctica de utilizar antibióticos cuando no se tienen los síntomas de una infección. Entonces, de todas estas características que te mencioné, la COFEPRIS está permanentemente vigilando, y en el caso de que no se cumpla con alguna de las obligaciones de la consulta ordinaria, se le trata al consultorio en farmacia de la misma forma en consulta ordinaria, procedemos a su cierre. Vanessa Alemán, de Cuadratín.
Gracias, buenos días. Quisiera hacerle 3 preguntas, por favor. ¿Hay algún tipo de rastreo de estos medicamentos que ustedes comentan que han sido decomisados de manera granel, sin etiqueta, para identificar a los proveedores? Digo, de algún lugar tendrán que venir y creo yo que sería el origen del problema. Por otro lado, se está analizando qué sustancias contienen. Comentaban que en algunos de ellos hay sustancias prohibidas. Igualmente, habría que rastrear el proveedor. Y por último, ¿cuál es la captación de pacientes que representan estos establecimientos frente a las clínicas formales? Gracias. Muchas gracias, Vanessa. En términos del rastreo, nosotros operamos de manera inteligente y coordinada con otras agencias del Gobierno de la República. En materia de expendio de medicinas a granel, lo que hemos localizado es venta de estas medicinas a partir de redes sociales o internet. Hemos bajado casi 5,000 páginas de internet donde se venden estos medicamentos. La gran desventaja, o supuestos medicamentos, es que como no cuentan con una autorización de la COFEPRIS, el rastreo de las prácticas de manufactura es muy difícil, porque estas medicinas a granel pueden estar siendo manufacturadas en un garage o en una cocina. No tiene ninguna garantía de que hayan sido manufacturadas como los medicamentos. Entonces, lo que hacemos es rastrear a través de usuario simulado, pedir una factura y llegar hasta el domicilio de estas supuestas empresas. Y nos hemos encontrado pues, que son casas o que son establecimientos muy poco sofisticados. Y ahí hacemos grandes aseguramientos, lo que reportamos la semana pasada, ya de materia prima. Encontramos tableteadoras, encontramos materia prima, sales, encontramos también cápsulas. Entonces, es una labor bastante compleja, pero desde luego que hemos cerrado laboratorios. Recuerdo el último producto milagro que alertamos, que se llama Termatrim, que estaba produciendo ya diversas distorsiones en el sistema nervioso de las personas. Llegamos a través de un usuario simulado al laboratorio, ese laboratorio ya está cerrado. ¿Qué sustancias contienen? Sustancias prohibidas. Hay una sustancia que se llama sibutramina, que se prohibió para uso farmacéutico hace ya varios años, se alertó en todo el mundo y es una sustancia, por ejemplo, que afecta directamente al sistema nervioso central, porque de lo que se trata en materia de bajar de peso es de acelerar el metabolismo. Se puede acelerar el metabolismo con cafeína, como vemos aquí, que puede ser inyectada. También estamos encontrando, me faltó decir el tema de la malla, en Querétaro localizamos una clínica donde se vende una malla sublingual. Se instala esa malla en el paciente y produce efectos rápidos en la baja de peso, pero produce serias distorsiones en el metabolismo. ¿Qué porcentaje de pacientes están atendiéndose en este segmento? Como lo dijo ya el vocero, afortunadamente la mayoría de la oferta en México, el 95% de la oferta en México en materia de salud es legal, está revisada por la COFEPRIS, pero tenemos nosotros que ser muy inteligentes para encontrar a los ilegales, para castigarlos y sacarlos del mercado. Edgar Galicia, de TV Azteca. Muchas gracias. Quisiera saber qué sanción recibe el dueño o el encargado de este tipo de clínicas. Y la segunda, si pudiera abundar un poco más sobre esta agua que se vendía en 7,000 pesos. Muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Las sanciones son muy diversas. El Estado mexicano utiliza todas sus herramientas en materia sancionatoria. Primero, la suspensión definitiva del establecimiento, ya sea una casa, habitación o un comercio. Segundo, multas pecuniarias. Y tercero, la presentación de denuncias penales ante la autoridad ministerial
Y cuarto, hoy estamos viendo que el cuarto, pues es una sanción social, es una sanción pública, donde subimos el nombre de este establecimiento a una lista de establecimientos ilegales, de establecimientos prohibidos. Entonces, son 4 dimensiones de sanciones y en todos los casos se aplican. Respecto del agua, esta agua la encontramos hace un par de semanas en una clínica, como le comenté, de la del Valle, perdón, de la Colonia de las Águilas, donde también se ofrecían diversos tratamientos y se le atribuía a esta agua capacidad múltiple curativa. Ese era su gran efecto, que curaba lo mismo al diabético o al que tenía osteoporosis o al que presentaba cuadros de intoxicación. Entonces era un tratamiento permanente, muy caro, y se le atribuían efectos mágicos a esta agua, por burdo que suene, ¿no? Ruth Rodríguez, del Universal. Sí, nada más para precisar esto del agua, qué es lo que contenía, o era agua simple solamente. Y bueno, comentaba usted de los consultorios o anexos con farmacia. ¿Cuántos fueron cerrados en total? Se hablaba de 15,000 más o menos cuando empezaron las supervisiones. Con todos los controles que han tenido, ¿se han cerrado consultorios? ¿Cuántos han cerrado en total? Y en cuanto a las clínicas Patito, clínicas de belleza, ¿tienen focos rojos a nivel nacional en zonas en donde se ha creado más este boom? O sea, ¿hay un estimado de cuántas clínicas estarían operando? Pues ahora sí que de forma clandestina, ¿no? Y estos medicamentos que se utilizan, pues se ven hasta en los salones de belleza, ¿no? O sea, ¿qué regulación hay para que precisamente haya una prohibición y no se estén usando, o que alguien que corte el cabello, pues esté moldeando el cuerpo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Ruth. Bueno, estamos analizando en el laboratorio el agua, pero muy seguramente no contiene ninguna sustancia mágica. Entonces, pues es, como lo digo, un caso muy burdo de engaño. ¿Cuántos consultorios cerramos en las farmacias? De un universo de 15,000, revisamos el 43%, casi 7,000, y hemos suspendido 374 establecimientos. Como te digo, las clínicas de belleza que han presentado aviso en el país son casi 10,000. Tomando en cuenta que es mercado ilegal lo que no presenta aviso, la actividad de la COFEPRIS tiene que ser constante para identificar este tipo de negocios. Los focos rojos son básicamente partes del territorio de la población muy poblados. Estamos hablando de la periferia de la Ciudad de México, también de ciudades con tamaños considerables en términos de población, porque ahí es donde aprovechan para emitir, además de publicidad, pues emitir este servicio que es el tratamiento, más los insumos para la salud. Entonces, la regulación para este tipo de establecimientos es la aplicación de la ley, es el cierre de estas ofertas clandestinas y es el aseguramiento de todos los insumos que utilizan para engañar a la gente. Lilian Hernández, de Excelsior. Sí, comisionado. Sobre las multas, yo quisiera saber cuáles son los montos que oscilan, porque pues a lo mejor hay algunas que pagan la multa, les sale más barato pagarlas y volver a operar. Entonces, si nos puede dar ejemplos de cuánto pagan estas clínicas y consultorios, y algunos ejemplos de las incidencias más graves en las clínicas de belleza, qué es lo que han encontrado en estas irregularidades y qué daños a la salud han causado estas cirugías y tratamientos para bajar de peso, y si tiene algún estimado de cuántas personas mueren o han tenido, pues quedan hasta con alguna discapacidad o una repercusión grave en su salud por este tipo de cirugías y tratamientos para bajar de peso. Muchas gracias. Bueno, el monto hoy formal de las multas presenta un incremento del 270%. Pasamos de 1.200.000 pesos
a 5.630.000, pero aquí hay que hacer una anotación. Tenemos 34 expedientes abiertos que podrían llegar a 38 millones de pesos. ¿Y por qué digo que podrían llegar? Porque el monto mínimo de la multa es de 400,000 y el monto máximo es de 1,000,000 por falta, y se pueden acumular diversas faltas en un establecimiento en específico. También, pues, las dos preguntas finales te las respondo al mismo tiempo, porque es tan grave el riesgo sanitario que cuando se presentan cirugías en estéticas que no están autorizadas, que no tienen licencia sanitaria y se hacen por personas no profesionales, se pueden presentar muertes. Tenemos 4 muertes registradas en los últimos 2 años, y 3 de estas muertes fueron por liposucciones. 2 liposucciones y una lipoescultura llevada a cabo por personal que no tenía cédula profesional, con insumos desconocidos, y por eso es tan importante que la COFEPRIS verifique. Lenin Gudiño, de TVC. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días, comisionado. Buenos días. Bueno, pues quisiera también, mi duda es ahondar un poco más sobre los 4 procesos para lo del aseguramiento, principalmente por las personas en donde, como dice mi compañera, pues bueno, pagan una multa y siguen laborando principalmente, pero sin embargo, ¿quién hace también estos aseguramientos? Nada más la COFEPRIS, y también están acompañadas por medio de la Procuraduría General de la República. Gracias. Muchas gracias. Sí, se me fue contestar el tema de la reincidencia. Desde luego que cuando se cierra un local se tiene que ponderar la gravedad de la falta, y la gravedad de la falta determina si se suspende parcialmente o se suspende totalmente o se clausura definitivamente. En el caso de los que estaban relacionados con las muertes, estas personas siguen proceso penal, muy difícilmente van a poder reincidir. En la oferta ilegal, cuando nosotros cerramos un establecimiento, ese establecimiento claramente no puede volver a operar y le tenemos que dar seguimiento a los responsables para que no vuelvan a prestar el mismo servicio con otra cachucha. Entonces, es un tema de seguimiento permanente. Desde luego, la Procuraduría General de la República nos ha acompañado para presentar nuestros dictámenes a manera de denuncia penal, y el Ministerio Público establece desde luego las causales de la probable comisión de delitos. La penúltima pregunta de Lilia Eras, de formato 21. Buenos días. Yo quiero preguntarles, en el caso de los consultorios médicos de farmacias, ¿qué tanto ha aumentado la visita a estos lugares de la gente? Obviamente porque tienen un menor costo tanto de medicamentos como de la consulta. ¿Qué tanto han desplazado también a los consultorios particulares y a las medicinas de patente? Y finalmente, comentaba usted que había bajado ha bajado el hecho de que ya la gente no se autorreceta. ¿En qué porcentaje ha disminuido esto? Gracias, Lilia. Mira, te doy algunas cifras interesantes en materia de consultas, de consultorios en farmacias. Los consultorios en farmacias dan 250,000 consultas diarias, un total anual de 91 millones de consultas. Desde luego, esto ha también promovido más competencia en el mercado farmacéutico. Hemos pasado de alrededor del 50% del consumo en 2010 de medicamentos genéricos al 84%. Eso ha generado ahorros por 20,000 millones de pesos, y el costo de las medicinas en la administración del presidente Peña ha bajado 61% en el promedio, y en cardiovasculares, oncológicas y diabetes ha bajado 90%. Entonces, ese es el tamaño del ahorro. Y también, ¿qué porcentaje? Me preguntabas era porcentaje
Bueno, entonces ahí se autocontiene. Hoy el 85% son genéricos y el 15% son medicinas de patentes. Si lo ves con el enfoque del porcentaje de ventas en dinero, estamos hablando de que el porcentaje de ventas de patente es del 53% y el resto son genéricos. Perdóname, esa es muy buena pregunta. Ha bajado la venta de antibióticos en los últimos 3 años 20%. Entonces eso tiene una relación directa con la autorreceta, tomando en cuenta que la principal preocupación hoy de la Organización Mundial de la Salud es que la población en general en el mundo está generando resistencias a los principales antibióticos. La última pregunta a cargo de Jacqueline López, de TV Educativa. Comisionado, nada más una duda. Para el padrón de estas clínicas, Patito, ¿son 66 las clínicas las que están como comprometidas? ¿Y en qué estados son como los estados en los que están más comprometidos o donde se encuentran este tipo de clínicas? Gracias. Son 36 que ya teníamos alertadas, más 66. Es la suma, eso es lo que sube al padrón, y los estados con más recurrencia son Estado de México, Puebla y Morelos. Pues eso es todo, muchas gracias, que tengan buen día.